En una secuencia de los temas que vamos a tratar en este canal, hoy quiero compartir con ustedes aquello su proceso como la enseñanza y el aprendizaje, que unidos los dos tienen que ver o determinan el proceso macro, que es el proceso de aprendizaje. Y en ese proceso de aprendizaje, el docente, el maestro, en medio de los dos con tareas muy determinantes. Es posible que desde la educación industrializada y desde la visual de la educación como un proceso de transmisión del contenido o transmisión del conocimiento, la tarea fundamental del docente se centró en enseñar, dicho sea de paso, transmitir aquel conocimiento, llámese contenido, que ya lo había aprendido y que estaba inmutable en la naturaleza. Ya bien decían los conductistas que el conocimiento estaba en la naturaleza y era independiente de las personas en sus contextos, como lo miraban. Entonces el docente tenía una función tan determinante, yo diría que se convirtió en un transmisor, en un técnico enseñante, que era precisamente transmitir sus conocimientos. En el otro extremo, entonces nos encontramos con la tarea que le corresponde al estudiante y se le dio el papel, el rol de receptor de esa información o de ese conocimiento, entre comillas, que le transmitía el docente. Tenía una postura tremendamente pasiva y de allí que se planteaba que el papel del estudiante era recibir o adquirir el conocimiento que el docente le había transmitido. Desde una perspectiva constructivista, nosotros debemos entender esos roles muy diferenciados y plantear, tal vez un poquito de una manera sagaz, que ya el papel que le corresponde al docente no es enseñar, sino que el papel que le corresponde al docente es hacer que el estudiante aprenda. Porque todo el proceso educativo se concentra al objetivo, al sujeto y objeto de la educación. El docente entonces asume el papel de un inspirador, de un desequilibrador de las condiciones del estudiante desde el punto de vista cognitivo. Ya bien lo decía Jean Piaget cuando planteaba que la labor fundamental del docente era desequilibrar el estudiante, porque es precisamente en el desequilibrio donde el estudiante aprende. La educación nuestra se ha centrado precisamente no en el estudiante como el objeto y sujeto de la educación, sino que se ha centrado en el contenido, ¿sí? Y de la misma forma, en el siglo pasado lo decía Miguel Ángel Santos Guerra, un académico español, que los docentes somos expertos en enseñar, pero inexpertos en el aprender. Porque es que el conocimiento de la perspectiva constructivista no se adquiere, sino que se transmite. Lo que adquirimos es la información, pero esa información, como lo vamos a mirar en otros videos, la cual les invitamos, pasa por un proceso, lo que llamamos un triángulo, que tiene que ver de esa información con otro extremo que tiene que ver con el contexto de dónde se entiende esa información, más los sentimientos y pensamientos de aquella persona que recibe la información. De allí plantear que entonces la información no se constituye en una verdad absoluta, sino que está mediatizada por la cultura. En ese mismo sentido, hacemos referencia a lo que planteaba Kari Kemis en una obra muy interesante
que trata sobre la construcción objetiva de la verdad. Y nos planteaba que la verdad es una construcción subjetiva que la objetivizamos con la finalidad que podamos entenderlo. Entonces la idea es que los docentes podamos entender que la labor fundamental radica en las condiciones de aprendizaje del estudiante, pero entender el aprendizaje no como un proceso de memorización, no como un proceso de recepción, sino como un proceso, bien, que se da a lo interno del ser humano y en cada ser humano, en que le denomino la industria de la construcción del conocimiento, que es el cerebro humano, porque allí se recibe la información, allí se valora y así se transmite. Ojalá podamos salir entonces de ver los contenidos como el objeto fundamental y lo veamos como aquel elemento que utilizamos para poder estimular la función cerebral, la interconexión que hacen las neuronas, y de esa manera ir produciendo un conocimiento que es contextualizado desde la cultura donde lo ven. Nos vemos en otro video en la cual le vamos a dando seguimiento a estos principios que le estamos vertiendo en el día de hoy. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en un próximo video.